En Muy vivo. buenas tardes, muy buenas tardes, querida familia. Abrazos, bendiciones, Dios les bendiga poderosamente. En esta tarde vamos a estarle llevando a cabo un debate entre dos apologistas. Por un lado tenemos al apologista católico Boris Soto, creo que él es de La Paz, Bolivia. Él se va a presentar. Y por otro lado tenemos al biblista aquí Ariel. Él también es apologista de la Iglesia Metodista y es de Nicaragua. En esta ocasión voy a estar moderando este debate entre estos dos panelistas. Mi nombre es José Flores y voy a estar como moderador en este debate. El formato estará estructurado de la siguiente manera. Comenzará el señor Boris Soto y luego el obispo metodista Ariel, con 10 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación y 10 minutos de conclusión para ambos participantes. Le daremos un tiempo de presentación a cada uno de los panelistas, comenzando el señor Borisotto. Señor Borisotto, puede presentarse. Claro que sí, buenas noches tengan todos ustedes, a todo el público presente pues les mando un saludo muy grande a todos los que están viendo. Vamos a saludar también a personas que son más cercanas a nosotros. Vamos a saludar a Jos, vamos a saludar a Vladimir, vamos a saludar a Rodrigo Luna también, al licenciado Rodrigo Luna, y a todos los que están pues presentes, y a mis amigos también que me están pues esperando y a los cuales he pospuesto esta noche. Era muy importante para mí, pero lo pospuse para poder, digamos, hacer o entablar esta misma discusión o este mismo debate. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, les habla Borisotto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un gusto, Ok, un placer el poder demostrar los puntos de la Iglesia Católica. Adelante. ok. Muchas gracias, señor Borisotto. Sin dejar en claro que este debate se tratará si deben ayudar los cristianos a los limosneros. A manera de pregunta, ¿deben los cristianos ayudar a los limosneros? El obispo Ariel, él defenderá que no, que un cristiano no le puede ayudar a un limosnero. Y por otro lado, el señor Borisotto estará llevando la parte contraria. Y de esta manera vamos al tiempo de presentación al biblista aquí, Ariel. Adelante. Mucho gusto, soy biblista Kid Ariel, obispo del movimiento Milicia Metodista. Y como el moderador dijo, esta vez vengo a defender que los cristianos no deben apoyar a los limosneros y en el debate vamos a explicar las razones por qué. Habiendo dicho esto, muchas gracias a los presentes y saludos al rabino Gaitiani que está sintonizando ese debate. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Ok, muchas gracias, obispo Ariel. Bien, señores, quiero dejar en claro que este debate se está transmitiendo en vivo y en directo por el canal del biblista Ariel y también se está retransmitiendo por el canal la Iglesia Católica Apostólica y Romana del señor Boris Soto. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar ya de lleno con este debate, comenzando el señor Boris Soto con sus 10 minutos de exposición. Cuando él diga su primera palabra, corre su tiempo, señor Borisotto. Claro que sí, pues bueno, es una tontería, es una gran, digamos, sacada de cabeza cuando nosotros pensamos en que los cristianos no deben ayudar a los pobres o a los limosneros en este sentido. Y no solamente limosneros en el sentido, yo voy a presentar dos aspectos que la Iglesia Católica eh, cuida, ¿no? El aspecto espiritual y el aspecto material. Aspecto espiritual y material, o aspecto espiritual y corporal de la persona. Hay limosneros que piden cosas materiales. Hay otros que piden auxilio espiritual. A ambos se les llama necesitados. Ambos se les llama limosneros. Ambos se les llama, digamos, personas pobres. Pobres espirituales, pobres materiales. Vuelvo a repetir, es una tontería el que los cristianos no quieran ayudar a los pobres. ¿Serán los cristianos realmente que sostienen esta doctrina? Es totalmente falso. Porque los cristianos sí ayudamos a los pobres y está dentro de nuestros mandatos como cristianos. Primero,
Voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 244. Las obras de misericordia son acciones caritativas, escuchen, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Otra vez, ayudamos nosotros a los pobres en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento. Escuchen, en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios, y esto te lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 244. Digo esto porque mucho malinterpretan los mismos protestantes el catecismo, y tal vez presente algunas cositas que verdaderamente sacadas de contexto. Aquí está más que textual. Dice que hay que ayudar a los pobres, es más, te dice que hay que ayudar con limosnas a esos mismos pobres. No solamente en el ámbito corporal, sino también en el ámbito o en el aspecto espiritual. ¿Cuáles son las obras de caridad corporales? Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Estoy cumpliendo con el primer mandamiento en cuanto a las obras de misericordia. Estoy enseñando a quien no sabe. El obispo Kidariel no sabe absolutamente de Biblia, no sabe del mandato de Dios, y nosotros como católicos tenemos que enseñarle a estos mismos metodistas. Argumento ad hominem detectado. Ok, Un momento, enseñar al que no sabe. Un momento, dar buen consejo. Perdón, Deténgase, señor mi Borisotto, tiempo. deténgase. Lleva 3 minutos con 29 segundos. Le quiero sugerir, señor Borisotto, que lleva 3 falacias hominem. Ya la quinta no se la voy a permitir, ni la cuarta. 3 Así que falacias ad hominem. yo le pido a usted que se controle, que no utilice esos apelativos como una tontería, que el obispo no sabe, que yo le voy a enseñar. No, yo no le permito eso, señor Borisotto. Le pido que se concentre en recuerde que tiene 10 minutos de exposición, y en esos 10 minutos de exposición usted aproveche a lo máximo de exponer su doctrina, y no caiga en estos juegos o en esta falacia ad hominem, porque lo que lo hace ver a usted es como una persona de lo más bajo, caer a lo más bajo en estos tipos de falacias. Vamos al debate, por favor. Adelante, Okay. yo le sugiero que no vuelva a hacer lo mismo. Okay. Adelante. Ok, no vamos a tomar como ejemplo al obispo metodista, vamos a tomar al ejemplo como voy a dar un nombre ficticio, Quis Ariel. Quis Ariel no sabe nada, nosotros tenemos que enseñarles, ese es el primer mandato espiritual que nosotros tenemos como católicos. Moderador, Señor Borisotto, le sugiero que no utilice el nombre del biblista Quis Ariel, ni por cerca no mencione estoy su diciendo nombre. Quis Ariel, estoy diciendo Quis Ariel. No, pero usted está mencionando a Ariel. Yo le sugiero que usted se concentre en el debate, señor. Dale, adelante. Entonces adelante. voy a poner otro ejemplo. Quis Antonio no sabe absolutamente nada de Biblia, no sabe absolutamente nada de Dios. Nombre moderador, porque mi segundo nombre es Antonio. Me prohibieron decir Ariel, me prohibieron decir Antonio, y ahora me prohíben decir Quis. O sea, ¿qué onda? O sea, a ver, ubíquense un poquito, por favor. Borisotto. ¿Qué es lo que puedo y no puedo decir? Vos sos una persona ya de más de 30 años. ¿Por qué vos te comportás como que si fueras un infante? ¿Por qué vos te comportás como un infante? Deberías ya de ser una persona ya madura, que decir que tenés tantos años de experiencia. O moderador, ad hominem a mi persona. No, para nada, yo soy moderador, y como moderador que soy, yo tengo que sugerirte y corregirte. El moderador tiene todo el privilegio de corregir a los dos panelistas. Lo que tratamos de hacer es que
Me no estás se diciendo dañe. infantil. No, a vos no, sino tu comportamiento. Tu comportamiento dice mucho, Ori. Tu Ok, comportamiento entonces dice hablemos, mucho. ok, gracias por darme el ejemplo. Entonces yo voy a hablar del comportamiento, entonces, de Kis Ariel. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos, biblista, aquí, Ariel, con este sujeto? ¿Estamos? Ya este A ver, sujeto ya no lo aguanto ya. a ver, use otro nombre que no sea ni Kiss porque se parece a Kik, ni Ariel porque me llamo Ariel, ni Antonio Ok, vamos. porque me llamo Antonio. Vamos. Ocupe otro nombre llamado, qué sé yo, Juan, Carlos. Vamos, sí. Juan García. Ok, Ocupe el nombre que usted quiera, menos mis nombres, menos Dale, nombres que me aludan a mí. dale. Dale, adelante, Ori, adelante. Ok, a ver, me han hecho perder la inspiración. Estaba inspirado, pero bueno, a ver. Vamos a decir, una persona que no sabe absolutamente nada de Dios, nosotros tenemos que enseñarle. Y esto es verdaderamente un mandato de la Iglesia Católica. Primer mandato, enseñar al que no sabe. Segundo mandato, dar buen consejo al que lo necesita. No solamente, digamos, se basan en las cosas materiales o en las cosas, digamos, que te digo, en moneda, en cosas de comer, de vestir, etcétera. No, sino también hay 7 obras de misericordia espirituales. Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esas son las obras de caridad que nosotros proclamamos en la Iglesia Católica, de acuerdo y en sintonía y también en armonía con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ok, Mateo capítulo 25 versículo 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recibiste. Ahí están. Tuve hambre y me diste de comer. Primer mandamiento de la Iglesia Católica en los actos de misericordia. Después, tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero. Ahí está otro acto del mandamiento de la misericordia. Y recibisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Ahí está, darle el abrigo correspondiente. Enfermo y me visitaste. Otra vez, otro mandamiento de misericordia de la Iglesia Católica que se cumple en la Biblia, que coordina con la Biblia, que está en armonía totalmente con la Biblia. Así que decir que los actos de misericordia no son los que tiene que hacer la Iglesia, por lo menos los cristianos, es total y completamente, yo diría, un absurdo. Dice, y me vestisteis, en la cárcel vinisteis a mí. De cierto os digo, dice que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces estás viendo que el mismo Señor Jesucristo se pone en el lugar de aquellos mismos pobres, de aquellos pequeños, de aquellas personas que van pidiendo, digámoslo así, caridad. Entonces dice, si ustedes atienden a estos pequeños, si ustedes verdaderamente atienden al que no tiene, no necesariamente tienen que ser niños, sino también grandes, y no necesariamente tienen que ser, digamos, los pobres en cuanto a lo material, sino también a lo espiritual, y ustedes les dan de beber, por ejemplo, conocimiento, ustedes les dan de beber incluso cosas materiales, o sea, a todo eso se refiere que nosotros como cristianos debemos hacer, y te está diciendo exactamente eso. Dice, todo lo que ustedes hagan estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo están haciendo. Es como hacerle al mismo Dios. Ahora que el mismo Kid Ariel o digamos el mismo obispo metodista, entre comillas, diga que no es así, está yendo en contra de la palabra de Dios. A ver, señor Borisotto, deténgase. Habíamos quedado en un acuerdo de no mencionar el nombre del obispo Kiariel, y ahora usted dice que el entre comillas obispo. Señor Borisotto, le sugiero por más de las tantas veces que le he sugerido que no vuelva a hacer lo mismo. Déjenme exponer, por favor. No, es que bueno estás exponiendo, Ori. Vos lo que estás haciendo es un ataque. Estoy exponiendo. Vos lo que estás haciendo es un ataque. Le vuelvo a sugerir. Estoy leyendo la palabra de Dios. Nuevamente que no mencione el nombre del obispo Kiariel. Estoy debatiendo con él. Simplemente estoy diciendo, si él niega esto, claro, va a ir en contra de la palabra de Dios. De hecho, que yo no estoy debatiendo con vos. Pero lo que yo estoy haciendo es corrigiendo. José Flores, ¿está bien eso o está mal? Pero escúchame, José Flores. ¿Está bien decir
Si él niega esto, ¿está yendo en contra de la palabra de Dios? No. Si no, Kid no, no. Ariel niega esto, ¿está yendo en contra de la palabra de Dios? Eso es lo que dije. Lo que estoy en contra es cuando vos decís el entre comillas obispo. No vuelva a cometer lo mismo Boris Soto. Adelante. No me hagas perder ya tiempo ya. Vamos. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará. Textual. La palabra de Dios es como un cuchillo, dice, ¿no? Y aquel que le hiere es verdaderamente aquel que es enemigo del evangelio. Y te dice Lucas capítulo 6 versículo 38, dice: Dad y se os dará. O sea, si nosotros damos, se nos va a dar. Medida buena, apretada, dice, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midas o con que medís, se os medirá. Te quedan 2 minutos. Dale. Santiago 1:27. Me interrumpen mucho, ¿no? En mi exposición, pero bueno, ustedes saben que la palabra de Dios es como un cuchillo que corta la cabeza de aquellos que están en contra de ella. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Escuchen, la religión pura delante de Dios es esta. ¿Cuál había sido? Visitar a los enfermos. La Iglesia Católica tiene como mandamiento esto precisamente: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Obras de caridad espirituales. Visitar a los huérfanos. Santiago capítulo 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Es esta, dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí te enfatiza explícitamente este acto de caridad que nosotros tenemos que tener con las demás personas. Visitar a aquellas personas que necesitan de uno. Proverbios capítulo 19 versículo 17. El que tiene misericordia del pobre, presta al Señor, y Él le devolverá su obra. Otra vez: el que tiene misericordia del pobre, del limosnero, presta al Señor, y Él le devolverá en su obra. Deuteronomio capítulo 15 versículo del 7 al 11. Habla sobre la obligación de ayudar a los pobres. Éxodo capítulo 22 del 21 al 24 también prohíbe oprimir a los mismos pobres y viudas. Esto es explícito. Adelante. Tiempo cumplido. Bien, señores, hemos escuchado la participación de Boris Soto. Yo quiero aclarar lo siguiente. Bueno, cuando el señor Boris Soto dice que yo le interrumpo mucho, bueno, si yo lo interrumpo es a manera de sugerencia de que no se cometan estos tipos de falacia ad hominem. Siempre en un debate se pide, y ya él como apologista que dice que es, y ya la mayoría ya tiene experiencia y conoce mucho de debate, ya saben, y no es necesario estarles repitiendo de que no se deben de cometer la falacia ad hominem. Y yo les sugiero más de 1000 veces que no se cometan estos tipos de falacias en este debate. Cuando usted indique, obispo, comienza sus 10 minutos de exposición. Estoy listo, muy bien. Empecemos bajo esta premisa. Dios es un Dios de justicia. Dios no es un Dios de injusticia. Ahora, basándonos en esa lógica, los indigentes están en esa situación porque algo malo hicieron que los llevó a estar en la indigencia. No están ahí por inocentes. Los limosneros están pidiendo limosna porque algo hicieron. No están ahí por inocentes, porque Dios es un Dios de justicia, no es un Dios de injusticia. Vayámonos a las Escrituras. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si un indigente está en esa situación, es porque él está cosechando lo que sembró. No está ahí de manera injusta. Entonces, decir que está ahí de manera injusta no es correcto a la luz de la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 2. Con la misma vara que medís serás remedido. ¿Qué significa esto? Que lo malo que tú le hagas a otro, peor se te va a devolver a ti. Si un indigente está en esa situación, es porque algo malo hizo y está pagando de esa manera. De esa manera se le está retribuyendo.
Salmos capítulo 37, versículo 25. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si una persona está mendigando pan, es una persona injusta. Y no lo digo yo, lo dice Salmos 37, 25. Ahora, yo no creo en la Biblia latinoamericana, pero Boris Soto sí cree en la Biblia latinoamericana. ¿Y qué dice la Biblia latinoamericana en Salmos 37, 20? Los hijos de los malvados mendigarán el pan. Lo que quiere decir que los malvados mendigarán el pan. Ahí su misma Biblia católica lo está exhortando. Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Obedeced los mandamientos de Dios para que te vaya bien en la vida. Escuche bien, Deuteronomio 5:33. Obedeced los mandamientos de Dios para que te vaya bien en la vida. Si a un indigente le va mal en esta vida, es porque no obedeció los mandatos de Dios. Hebreos 10:31. Porque horrenda cosa, dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si los indigentes están viviendo una horrenda situación, es porque su pecado los llevó a caer en esa horrenda situación. Por eso es que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mucha gente dice, pero si Dios es amor. Sí, pero Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice que Dios también es fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Que así como Dios es amor, así Dios castiga a los malvados. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 9 y al 10. Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Escuche bien. Segunda Corintios 6, 9 al 10. Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia latinoamericana en Salmo 37, 20 dice que los injustos mendigarán el pan. Entonces los injustos no heredarán el reino de los cielos. Salmo 1 del 1 al 3 dice que quien obedece a Dios, todo lo que él hace prosperará. Entonces, para yo prosperar, tengo que obedecerle al Altísimo. Si yo no prospero, es porque no le estoy obedeciendo al Altísimo. Pero ¿por qué yo estoy prosperando? Yo, Ariel, el obispo, porque le estoy obedeciendo al Altísimo. Ahora miren este versículo poderoso de Salmo 1, versículo 6. Mas la senda de los malos perecerá. Los indigentes perecen. Y Salmo 1 del 1 al 6, los limoneros perecen. Salmo 1 del 1 al 6 dice que la senda de los malos perecerán. Eso quiere decir que los indigentes son malos porque están pereciendo. Salmo 1, 6, más la senda de los malos perecerán. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos se conoce al árbol. Si la Biblia dice que el que no obedece sus mandatos le va a ir mal y al indigente le va mal, por simple lógica formal, deducimos que al indigente le va mal porque no obedece a Dios. Por los frutos se conoce al árbol. Mateo 7:16. Mateo 6:25. No se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de vestir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si a un indigente le hace falta comida, le hace falta techo, le hace falta ropa, es porque ese hombre no puso primero a Dios antes que a cualquier cosa. Porque aquí la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25 nos está diciendo que cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, no nos tenemos que preocupar ni en comida, ni en bebida, ni en techo. Que cuando nos preocupamos por el reino de Dios, Dios nos añade todo eso. Dios nos regala todo eso.
Si a un indigente le falta todo eso, es porque ese hombre no puso en primer lugar a Dios. Puso en primer lugar las cosas banales, ya sea satanismo, ya sea pecado, fornicación, lo que sea. Ahora, ¿por qué no se les puede ayudar a los limosneros? Por todos los textos que he citado a continuación. Los indigentes son personas malas. Y la Biblia nos manda a apartarnos de ellos. Vamos a ver. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 11. El que le dice bienvenidos a los que no tienen la doctrina de Cristo es partícipe de sus malas obras. Imagínense que la Biblia prohíbe a los pecadores decirles incluso buenos días. Si la Biblia prohíbe decirle buenos días, imagínense ahora darles una limosna. Por esa razón es que no se les debe ayudar. Continuemos. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con los estúpidos le irá mal. Si alguien le da una moneda a un indigente, a un limosnero, es porque está participando con él. Y dice que el que anda con los estúpidos le irá mal. Entonces ahí vemos que sinceramente con todos estos textos está más que claro que los indigentes no se les debe ayudar. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. 2 minutos. Dice Jehová, yo honro a los que me honran, dice Hashem. Escuchen lo que dice aquí Dios. Dios dice, yo honro a los que me honran. Si un indigente no es honrado porque está viviendo en indigencia, quiere decir que ese indigente no honró a Dios. Y como no honró a Dios, Dios no lo honra a él y lo castiga por sus malas acciones. Proverbios capítulo 10, versículo 3. Porque Hashem no dejará pasar hambre al justo. Escuchen lo que dice aquí. Proverbios capítulo 10, versículo 3. Porque Hashem no dejará pasar hambre al justo. Si el indigente pasa hambre, es porque el indigente no es justo, porque el mismo Hashem está diciendo que él no dejará que el justo pase hambre. Muy bien. Proverbios capítulo 4, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan. Con estos versículos está más que claro que los indigentes son malas personas y no debemos ayudar a las malas personas. Tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien a los dos panelistas. Muchas gracias al biblista aquí Ariel por su participación de 10 minutos. Bien, un saludo especial a todos los que nos están viendo en vivo y en directo por el canal del biblista aquí Ariel y por el canal del señor Boris Soto. Bueno, hemos escuchado ya la primera exposición del señor Boris Soto, hemos escuchado los 10 minutos de exposición del biblista aquí Ariel. Ahora vamos a lo que importa de este debate. Bueno, todo importa, pero viene a la parte que nos gusta casi a todos, que es la refutación. Y vamos a los 10 minutos de refutación del señor Boris Soto. Cuando usted se encuentre listo, Boris, puede encenderme su micrófono, por favor. Moderador, que Boris encienda la cámara porque en mi argumentación yo encendí la cámara. Le pido a Boris que no apague su cámara en ningún momento cuando usted esté hablando. Boris, vamos a los 10 minutos de exposición. Como todos sabemos que... de refutación.
esta refutación. Como ya todos sabemos que refutar es tomar el argumento del antagonista y demostrarlo a la audiencia que ese argumento es falso. Y aquí vamos a los 10 minutos de refutación de Boris Soto. Adelante, Boris, adelante. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar a refutar al mismo Kid Ariel, o los mismos argumentos de Kid Ariel, la exposición de Kid Ariel. Entonces vamos a decir que Bill Gates es bendecido por Dios, porque según Kid Ariel, todos los que pecan son los que pagan con pobreza. O sea, todos los pobres son los que verdaderamente no agradan a Dios porque son pecadores. Ok, Bill Gates, un agnóstico, verdaderamente para Kid Ariel es un verdadero cristiano, o según el argumento de Kid Ariel es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque le va bien en la vida, ¿no? Según él, el hombre más rico, o sea, los que tienen más dinero, es porque verdaderamente son adiosados. Le mencionó Tesla, Bill Gates, Larry Ellison, el mismo Einstein, que le iba fenomenal. Es más, hasta ahorita él se reconoce como uno de los cerebros más grandes del mundo. El mismo Einstein. Le pregunto, ¿es adiosado? ¿Es cristiano? Ha debido ser, ¿no?, el más cristiano de todos, porque verdaderamente todos le admiran. Le va bien en el mundo. Tiene, ¿no? Tiene. Según Kid Ariel, según su argumento de Kid Ariel, no sufre Einstein porque verdaderamente es cristiano. Lamentablemente, déjame decirte que Einstein no era cristiano. Él creía en el Dios de Spinoza, un Dios totalmente distinto al nuestro. Un Dios totalmente distinto al nuestro. O Hawking. Un ejemplo más grande, Hawking. Según el argumento de Kid Ariel, dice que los que son pobres verdaderamente son porque son pecadores, y los que tienen verdaderamente son porque Dios les ha bendecido con eso, porque son elegidos. Supuestamente el mismo Kid Ariel. Oh, ok, Hawking es elegido, declarando contra Dios, declarándose ateo abiertamente. A nosotros con ese cuento, no. Estás total y completamente refutado con tu propio argumento. Vamos a ir a más. Biblia. ¿Ustedes han escuchado en algún momento un solo versículo, o dos o tres, que apoyen su noción? Los cristianos no deben apoyar a los pobres, no deben ayudar a los pobres. ¿Eso dice la Biblia? Le pregunto al mismo Kid Ariel, ¿dice eso la Biblia? ¿Los cristianos no deben apoyar a los pobres? ¿No deben ayudar a los pobres? No, eso no dice la Biblia. Eso se lo inventó él. Porque la Biblia dice todo lo contrario. Proverbios capítulo 19, versículo 17. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y él le recompensará por su buena acción. Otra vez, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y él le recompensará por su buena acción. Vamos a seguir. Esto ya lo leímos. Santiago capítulo 1, versículo 27, la cual yo te había dicho en otra versión, pero ahora en la NBI dice, Santiago 1, 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No que esto era corrupto, no que la pobreza te manchaba. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 7 al 8. Si hay entre ustedes algún pobre, escuchen, si hay de entre ustedes algún pobre de sus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra, en el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano, liberalmente, y le prestarás lo que necesite. ¿Cómo se dice? Repacateado. Esto es lo que te dice la Biblia. Esto verdaderamente es el cristianismo, no lo que te viene a contar Kid. Sus argumentos de Kid eran, no puedes ayudar pero ¿dónde diablos, digámoslo así, o dónde rayos, para ser un poquito más, digamos, salonero, dónde rayos dice que no debemos ayudar al pobre, que no debemos ayudar al limosnero? Capítulo y versículo, Kid Ariel. No tiene ese capítulo y versículo. Nunca lo presentó. No deben ayudar al pobre. Eso no existe. No deben ayudar al limosnero.
eso no existe, mas sin embargo sí existe, y explícita, literal y textualmente, que tienes que ayudar al pobre. Y es más, no te dice al pobre que es, digamos, endiablado, ¿no? Te dice al pobre que verdaderamente es tu hermano. Escucha aquí, Dariel, no es endiablado, no es porque es pecador, no es porque Dios le ha castigado por su pecado, eso es total y completamente falso. Dice, Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 8, si hay entre ustedes, si hay entre ustedes un pobre, algún pobre de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en tu tierra, que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que necesite. Te lo dice textualmente. Te lo dice textual, explícitamente, y te habla de pobres, y te habla de limosneros, y te habla de los que le faltan. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Según la palabra de Dios, atender esas necesidades. Así que estás total y completamente refutado. No sé dónde vas a meter tu cabeza, porque yo exijo desde aquí, y ustedes pónganse vivos, la gente que está escuchando, la gente que está atendiendo este debate. Por eso yo te decía, no deberías retarme, porque yo te voy a pedir capítulo y versículo que diga que no tenemos que ayudar al pobre, que no tenemos que ayudar al limosnero. No lo tienes y nunca lo vas a tener. Dice así Lucas capítulo 14 versículo 22 versículo 12 al 14, dice, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos, no a tus amiguitos los calvinistas, no a tus parientitos, ¿no? Dice, no invites tampoco a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinitos. No, ni a tus vecinitos ricos, dice. Ni a tus vecinitos ricos, no les invites a ellos. ¿Qué dice? No sea que ellos a su vez te inviten, y así quedes recompensado. Escuchen. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, entonces serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Y ahí está el gran pacatazo al calvinismo, porque mientras dicen, no, Dios te va a dar plata y te va a bendecir con plata, eso es la bendición de Dios. Mentira. La recompensa que Dios te ofrece es la vida verdadera, la vida eterna, la vida en la resurrección. Es esa la recompensa de Dios, y no esto. Estás más que refutado. Yo diría que estás humillado, pero vamos a seguir. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 17 al 18. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano, está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Mientras que Dariel dice, no hay que dar al pobre ni hay que ayudar al limosnero. Aquí te dice, aquel que toma esa actitud de decir, no voy a ayudar, no está ahí el amor de Dios. En esa persona no se encuentra el amor de Dios. No está la presencia de Dios. Te lo leo otra vez, te lo leo. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Queridos hijos, querido hijito, le vamos a decir a Ariel, lo dice la Biblia, a no ser que él no se considere hijo de Dios. Querido hijito Ariel, no amemos de palabra ni de labios para afuera. No, eso no es amor. 2 minutos. Gracias. Sino con hechos y de verdad. Atender al necesitado, dar al pobre, atender las necesidades de los hermanos, de la gente que te pide, de la gente que pasa hambre, de la gente que verdaderamente es pobre, de la limosnera. Ahí tienes que dar. Miren cuántos pasajes yo les he dado, y pónganse vivos, por eso les digo, pónganse vivos. ¿Cuántos pasajes les he dado que Dios dice que te apiades del pobre, que te apiades del limosnero, que te apiades del pobre que no es satanista? No te dice apiádate del pobre satanista, no, apiádate del pobre pecador, no te dice eso. Te dice apiádate del pobre, no le pone calificativos. ¿Por qué? Porque la pobreza es indiscriminada, o sea, no discrimina. ¿Ok? Puede tocarle a cualquiera. Así que estás total y completamente refutado.
Nicaragua es pobre para Estados Unidos, por ejemplo. ¿Es porque es tal vez maldecida por Dios? Pregunta al mismo Kid Ariel. Nicaragua es pobre, su país es pobre, él es pobre. ¿Será por castigo de Dios? ¿Será porque no es hijo de Dios? Tiempo, Pregunta. tiempo cumplido. Bien, vamos a los 10 minutos de refutación del biblista Kid Ariel. Cuando usted se encuentre listo, corre su tiempo. Enciéndame su micrófono. Ok, más que listo. Muy bien, voy a empezar Adelante, con la adelante. refutación. Primeramente, yo conozco que los indigentes, los limosneros, tienen una, digámoslo así, alta tasa de criminalidad. Conozco casos de personas indigentes que han cometido crímenes. Si bien es cierto, yo no he sido testigo de esos crímenes están escritos, que ellos los han cometido. También hay testimonios de taxistas que me han dicho que muchos indigentes que piden limosna porque quedaron lisiados porque antes eran pandilleros, eran ladrones. Así que me he dedicado pues a investigar sobre el asunto. Esos limosneros han quedado pues, digámoslo así, han quedado en su situación de ser limosneros por alguna maldad que hicieron. También está el caso de un limosnero de Chile que pidiendo limosna pagó la universidad de sus hijos y se compró varias casas que ahora las renta. Ahí nos damos cuenta de que los indigentes son personas malas. Y como son personas malas, no hay que ayudarlas. Porque como dice, ¿verdad? El texto de, vamos a ver, el texto de segunda de Juan 1:11. El que tan solo le diga buenos días participa de sus malas obras. Entonces ahí está más que refutado. Ahora, nosotros los metodistas sí hacemos obras de caridad. A ver, Borisotto, tú citaste Mateo capítulo 25, del versículo 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Fui errante y me diste donde vivir. Y dice el texto, sigue diciendo, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, errante o sin comer o con sed? Y dice que el Señor Jesucristo les va a contestar. Escuchen bien, versículo 40. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Guillotina. Por cuanto lo hiciste, escuchen bien, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ese versículo es fundamental. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí es que debemos ayudar a los hermanos de nuestra fe. Debemos hacer obras de caridad hacia los hermanos de nuestra fe. Un indigente no es mi hermano en la fe. Por ende, yo no debo ejercer caridad hacia el indigente, porque el versículo 40 es categórico. La caridad debe ser ejercida hacia los hermanos de la fe. En Juan capítulo 17 está orando el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 dice: no te pido por el mundo, te pido por mis discípulos y te pido por los que han de creer en la palabra de mis discípulos. Este texto de Juan 17 nos da a entender que a Dios no le interesa el mundo, a Dios le interesan sus hijos, sus escogidos. Ahora, Borisotto me habla del amor al prójimo, pero ¿qué es el prójimo etimológicamente? Le voy a enseñar a Borisotto qué es lo que significa prójimo de acuerdo al diccionario etimológico. Dice que prójimo puede significar amigo. Dice que puede significar hermano, tanto de sangre como hermano en la fe. Dice que puede significar también un campesino que trabaja en tu campo. Y también puede significar tu vecino, o sea, el que vive al lado. O sea, un indigente no es mi prójimo, porque un indigente ni es mi amigo, ni es mi hermano de sangre, ni mi hermano en la fe, ni trabaja en mi hacienda,
ni tampoco es mi vecino. Entonces, simple y sencillamente, un indigente no es mi prójimo. Y como un indigente no es mi prójimo, no tengo que ayudarlo. Entonces, tal como dije, Mateo 25, del 35 al 40, habla de las obras de misericordia, pero solo para los hermanos en la fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no es para todos, dice este texto. La vida eterna es solo para los creyentes. Ahora, él cita Lucas capítulo 6, versículo 38, pero ahí no habla de hacer caridad. Si tú lees el contexto de Lucas capítulo 6, versículo 38, ahí habla de no juzgar a los demás, de no emitir juicio hacia los demás. De eso está hablando el contexto y te aconsejo que lea el contexto. El contexto jamás está hablando de ayudar a los indigentes. Entonces, que quede claro que los metodistas, basándonos en Mateo 25:40, creemos que la caridad solo debe ejercerse a nuestros hermanos en la fe y nada más. Santiago 1:27. Esta es la religión verdadera: visitar a los huérfanos y la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nota lo que dice ahí. Ahí dice huérfanos y viudas. Ahí no dice limosneros. Dice huérfanos y viudas. Ahí en ninguna parte dice limosnero. Ahí tú estás cometiendo la falacia de extrapolación al querer extrapolar un texto que habla de los huérfanos y viudas, extrapolárselo a los indigentes cuando no se puede. Continuemos. Ahora, Proverbios 19:17, el texto que citó Borisotto, que dice: a Jehová presta al que le da al pobre. Borisotto, cómprate una concordancia Strong y revisa y verás que en el original hebreo no dice pobre, dice flaco, flaco. O sea que el texto realmente dice: el que se apiada del flaco, a Dios presta, no dice pobre. Pobre es un error de traducción. Muy bien. Ahora, él dijo también que él dijo también que entonces Bill Gates, que es ateo, entonces él, como él tiene mucho dinero, entonces él está bendecido por Dios, pero él es ateo. Le voy a decir algo. ¿Cómo le refuto yo ese argumento? Bill Gates, aunque sea ateo, él puede ser rico, porque en Mateo capítulo 4, versículo 9, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo le enseñó todas las riquezas al Señor Jesucristo. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, cuando un malvado es rico, es porque esa riqueza proviene de Satanás. Es porque hizo un pacto con el diablo y el diablo fue quien le dio esa riqueza. Porque Mateo capítulo 4, versículo 9, dice que Satanás también tiene riquezas y él se las puede dar a sus seguidores. Ahora, él me cita Deuteronomio 15:7. Aquí lo voy a refutar delicioso a Borisotto. Primeramente, ahí habla de los hermanos. Lea, profundiza en el texto, Borisotto. Deuteronomio 15:7 habla de los hermanos, habla de ayudar a los hermanos, no habla de ayudar a los indigentes, habla de ayudar a los hermanos que están desnudos, no habla de los indigentes. Como un indigente no es mi hermano, yo no lo tengo que ayudar. Entonces este texto refuerza la idea que solo se debe ayudar a los hermanos en la fe y no habla de darles limosna, dice: y deja que tome de ti prestado. Habla de tomar prestado, no habla de tomar limosna, habla de un préstamo. Ahora, él cita Lucas 22:14. En Lucas 22:14 no aparece la palabra pobre. Te aconsejo que busques los escritos originales. Aparece la palabra discapacitado, no la palabra pobre. Y el texto lo recalca porque dice: invita a los mancos, cojos y ciegos. No dice invita a los indigentes, dice invita a los mancos, cojos y ciegos.
Ahí no está hablando de indigente. Un manco no es lo mismo que un indigente. Un ciego no es lo mismo que un indigente. Un cojo no es lo mismo que un indigente. Y en Primera de Juan, capítulo 3, 17, también vuelve a hablar de lo hermano. No está hablando de los indigentes, está hablando de los hermanos, porque la palabra que aparece ahí es la palabra hermano. Ahora, este señor dice, Nicaragua es pobre a la par de Estados Unidos. Le aconsejo a este señor que se busque el diccionario de la Real Academia Española, para que él vea que la palabra pobre y la palabra indigente no son la misma cosa. Pobre es una cosa, indigente es otra. La definición que la RAE da de pobre es persona de escasos recursos. No es que no tenga recursos, sino que tiene recursos escasos. En cambio, mendigo, según la RAE, es una persona que no tiene casa y que tiene que pedir limosna para vivir. Hasta con la lingüística queda más que refutado. Ahora bien, otro texto que él citó fue, vamos a ver, Éxodo capítulo 22. A ver aquí. 22 del 21 al 24, vamos a ver. Dice, y al extranjero no engañará, ni lo angustiará, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiráis, porque si tú llegáis a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Aquí no aparece la palabra indigente, Boris Soto. Aquí no aparece la palabra mendigo. Aquí la palabra que aparece es extranjero. La palabra que aparece aquí es huérfano. No veo por qué parte aparezca la palabra limosnero. Por ende estás haciendo una falacia de extrapolación. Éxodo 22. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, por sus 10 minutos de refutación. Bien, hemos escuchado ya en la exposición de los dos panelistas, hemos escuchado la participación de los dos panelistas en sus 10 minutos de refutación. Ahora vamos, siguiendo este mismo orden cronológico, vamos a lo que corresponde a los 10 minutos de contrarrefutación. ¿Qué le tocaría al señor Boris Soto? Enciéndame su micrófono y su cámara, señor Boris Soto. Cuando usted diga su primera palabra, el tiempo corre. Adelante. Adelante. Ok. Bueno, ustedes han visto que simplemente ha sido mucha cháchara, mucho hable y hable, pero no ha dado absolutamente ninguno de los argumentos que yo le he pedido. ¿Dónde está el texto que prohíbe ayudar a los pobres? Porque el tema del debate es ayudar a los limosneros. Si el cristiano podía ayudar a los limosneros o no, si debía ayudarlos. ¿Dónde está el texto que dice que no? Señor moderador, yo refuté todos los argumentos de Boris Soto. Entonces Boris Soto no puede pedirme que yo le argumente algo. Se está metiendo en mi... Boris Soto no puede pedirme que yo argumente algo. Boris Soto no puede pedirme que yo argumente algo porque no estábamos en argumentaciones, estábamos en refutación. Me está interviniendo mi tiempo. Claro, apague su micrófono, Boris Soto. Voy a aclarar. Señor Boris, en un debate siempre hay un tiempo de exposición donde se expone la doctrina o lo que cree el participante. Y el biblista aquí Ariel, él mencionó más de 15 versículos bíblicos que refuerzan a su tesis o a lo que él defiende. Y usted lo que tiene que hacer es no insistir o pedir un argumento, sino lo que usted tiene que hacer es refutar refutar el argumento del obispo que ha dicho en base a esos textos. Y yo le puedo decir que el obispo mencionó muchos textos como el Salmo 37:25, que en su tiempo de refutación
Yo no escuché para nada de que usted lo haya refutado. Así que no entiendo por qué usted insiste, el obispo no ha dado esto y esto y lo otro. No, lo que usted tiene que hacer es refutar lo que el obispo ha hecho. Y ya no estamos en el tiempo de refutación, ya estamos en el tiempo de contrarrefutación. Así que yo le pido a usted que sea honesto y que pueda refutar lo que el obispo ha dicho. Soy honesto. Dale, vamos adelante. Pues. Ok, en el tiempo de mi exposición, yo le pedí un texto al mismo Kidariel. Le pedí que me refute en mi tiempo de exposición a Kidariel. Le dije, ¿dónde está ese texto que prohíbe a los cristianos? Le pedí para que me diera en el tiempo de su refutación, y en el tiempo de su refutación no lo dio. Por consiguiente, en el tiempo de refutación también va esta primicia de la contrarrefutación. Como no lo dio en el tiempo de exposición y no lo dio en el tiempo de refutación, me toca a ese argumento de ausencia, me toca otra vez recalcar. ¿Y dónde están en esos 15 pasajes que mencionó Kidariel? ¿Dónde dice que los cristianos están prohibidos de ayudar a las personas indigentes o a las personas limosneras? ¿En dónde de esos 15 versículos que dio? Se los bajo de una, sus 15 argumentos. Habló al aire, como se dice, ¿no? O sea, es como si yo mencionara, por ejemplo, y construyó su casa en la roca. Apoya mi argumento. ¿Pero de qué forma apoya tu argumento? O sea, no apoya en nada. Primero, la base de la argumentación tiene que ser como la mía. Por eso les dije, comparen su exposición con mi exposición, pónganse vivos. A ver, Borisoto, Perdón, deténgase un momento. Borisoto, usted lo que tiene que hacer es refutar, no hacer descalificativo, que esto y lo otro, que no expuso. No estoy descalificando a nadie. Estoy reafirmando mis argumentos. Usted lo que tiene que hacer es refutar los 15 Los estoy haciendo. No me condicione a lo que usted quiere. Los 15, los 15 versículos, 5 versículos bíblicos. Los estoy haciendo, moderador. No sé qué clase de moderador sea, ¿no? Y usted, señor Bori, él puso más de 15 versículos bíblicos, que estoy seguro que usted ni por yo le dije, en esos 15 versículos bíblicos voy a refutar sus 15 versículos bíblicos. No son 15 versículos bíblicos, son más de 15 versículos bíblicos. Sus más de 15 versículos, escuche, tranquilícese, adelante. No se enoje, tranquilícese. Sus 15 versículos o sus más de 15 versículos bíblicos en ningún momento, en ninguno de esos más de 15 versículos habló, prohibimos a los cristianos el ayudar a los limosneros. Ese es el argumento, esa es la refutación. Usted tiene que mencionar esos 15 versículos bíblicos, y usted tiene que hacer la refutación. Los estoy mencionando. Esos más de 15 versículos bíblicos no hablaron en ningún momento de la prohibición de ayudar a los limosneros. Por consiguiente, no están en el tema esos 15 versículos. Cuando él me presente, lleva 3 minutos y 7 segundos y no me hagas perder tiempo, Borisoto. Adelante, usted tiene que refutar, no hacer descalificativo. Vamos, no estoy descalificando. Estoy diciendo, sus más de 15 versículos, en ningún momento de esos mismos 15 versículos habló de que su tiempo corre, no repita lo mismo. Su tiempo corre. Otra vez, vuelve el reto. Yo le reté en mi tiempo de exposición. Le reté en mi tiempo de refutación. Y en mi tiempo de contrarrefutación voy a volverle a retar públicamente al mismo Kidariel. Mencióneme un versículo que prohíba a los cristianos ayudar a los limosneros. No existe. Voy a refutar la parte que me dijo sobre su refutación, ¿no? Tengo que hablar sobre su refutación, dijo. Dijo, Proverbios capítulo 19, versículo 17. El que se apiada del pobre presta al Señor, y él le recompensará por su buena actitud, o por su buena acción. En esta parte, ¿está hablando de algunos hermanos calvinistas, hermanos cristianos, hermanos de iglesia? No está hablando de hermanos de iglesia. Dice aquí claramente y en una manera general. Aquí no existe la palabra adelfos o adelfoi, no existe esa palabra. Si existiera la palabra adelfos, todavía tendríamos que estudiarlo para ver si se trata de la misma congregación, mas sin embargo no. Así que no mienta aquí Dariel, no está hablando en ningún momento de la misma congregación. Dice, el que se apiada del pobre, otra vez, el que se apiada del pobre, negro, blanco, de Nicaragua, de Estados Unidos, de China, de donde sea, el que se apiada del pobre, tenga la nacionalidad que tenga.
sea de la raza que sea, ese pobre, nosotros tenemos que apiadarnos de él. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dice, el que se apiada del pobre, otra vez, el que se apiada del pobre, presta al Señor y Él le recompensará por su buena acción. Mateo capítulo 25, versículo 35 al 40. Escuchen. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero, este tema también lo tocó, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los justos le respondieron, los discípulos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Otra vez, por mí. Aquí te está diciendo que sus hermanos también pasan hambre. Te está diciendo que pasan hambre. No están recompensados monetariamente. Te está diciendo que sus hermanos también están pasando hambre, dice hambriento. También están pasando sed, están sedientos. También están pasando o son forasteros. O sea, no tienen casa. No tienen casa, son indigentes, o son, digamos, viajantes, o son, digámoslo así, trotamundos, se podría decir, ¿no? No tienen casa, no tienen alojamiento. Sus hermanos del Señor, no que los hermanos del Señor no pasaban estas cosas. Aquí está diciendo a mis hermanos, necesitaba de ropa, dice. Ah, sus hermanos también necesitan ropa. Así que toda la teología de Kidariel se cae, ¿por qué? Al piso, está refutado. ¿Cuándo te vimos, dice, enfermo o en la cárcel? Ahí está, también están enfermos. No que la enfermedad era producto de un pecado grave. No que los que no tenían ropa o alimento eran pecadores compulsivos. Falso. Mentira del diablo. Dice, el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aquí sí entra la palabra delfos, lo hicieron por mí. Otra vez, lo hicieron por mí. Otra vez, lo hicieron por mí. Todo lo que le han hecho a mis hermanos, todo lo que les han ayudado a mis hermanos. Sus hermanos también pasaban hambre. Sus hermanos también pasan sed. Sus hermanos también no tienen con qué vestirse. Así que el que peca es pobre, queda totalmente por los pisos y en ridículo. Así se debate, con Biblia en la mano. 2 minutos. Gracias. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Miren que está hablando de dos aspectos importantes. Dice atender a los huérfanos, los que no tienen padre y madre, los niños incluso que no tienen padre y madre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos según la Biblia? Porque esto le está hablando a los cristianos, y esto lo sabe muy bien el mismo muchacho de aquí. Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha es la que ayuda. No es la que dice, no, son pecadores, no hay que ayudarles. Y sin embargo, ante eso, ante toda su exposición del mismo Kidariel, en el último tiempo ustedes van a ver el gran pacatazo, dicho por los mismos labios de Kidariel. Mientras dice que no hay que ayudar a los pobres, y que la Biblia te dice que no hay que ayudar a los limosneros, Kidariel va a aceptar con sus labios que sí, su iglesia ayuda a los limosneros, no que no hay que ayudarles. ¿Qué vienes a defender, Kidariel? Has entregado totalmente el debate. Y yo tengo esas declaraciones. Yo tengo esas declaraciones. Y es más, tengo capturas de pantalla de tu propia congregación que dice que hay que ayudar a los pobres. Entre la espada y la pared. Kidariel, hoy no es tu día. Ha sido refutado. O contrarrefutado. Adelante.
Bien, 9 minutos y 42 segundos. Bien, Borisotto, solo quiero sugerirle lo último. Es que cuando usted presenta un argumento y el antagonista le refuta el argumento que usted ya dijo, usted no vuelva a repetir ese argumento porque eso se convierte en una falacia circular. Repetir el argumento que ya ha sido refutado no es base para ganar un debate, como se le refutó a Mateo 20, lo que usted mencionó de Mateo 25, 35 al 40 y Santiago 1, 27. Un dato para que no lo vuelva a hacer. Adelante, biblista aquí Ariel, cuando usted se encuentre listo, corre su tiempo de 10 minutos de contrarrefutación. Moderador, y ahora dígalo sin llorar, por favor. A ver, apágueme su micrófono, señor Borisotto. No le falte el respeto al moderador, señor Borisotto. Adelante, biblista aquí Ariel, adelante con su tiempo. Muy bien. Este señor empezó diciendo que yo no le he dado un texto que diga que el cristiano no debe ayudar a los limosneros, pese a que el señor moderador dijo que di más de 15 versículos. Pero le voy a dar gusto para que lo estudiemos de manera minuciosa. Dice, Salmo capítulo 1, versículo 6. Dice que la senda de los malos perecerá. Escuche bien. Salmo capítulo 1, el versículo 6 dice, la senda de los malos perecerán. Yo les pregunto, ¿los indigentes perecen? Claro que perecen. Si Salmo 1, 6 dice que los malos perecen y los indigentes perecen, entonces quiere decir que los indigentes pues son malos. Entonces, partamos de esa premisa, los indigentes son malos. Ahora, segunda de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice que los que no son hijos de Dios, ni siquiera se les diga buenos días, porque el que le dice buenos días participa de sus malas obras. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 11. Si la Biblia prohíbe a los malvados decirle incluso buenos días, imagínense darle limosna. ¿Cuánto peor puede ser? Si la Biblia prohíbe decirle, escuche bien, si la Biblia prohíbe decirle buenos días, imagínense lo que sería darle limosna. Y tengo más textos para ayudar a que no se le debe dar. Tengo varios, pero solo voy a citar dos porque con dos ya le tengo la cabeza, ya tengo una guillotina, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Los indigentes, según Salmo 1, versículo 6, son oscuridad. Entonces, si nosotros somos luz, ¿qué comunión podemos tener con ellos? Ninguna. Entonces, ahí está más que refutado por un principio teológico que se llama conexión hermenéutica paralela, por si no lo domina el señor Borisotto. Ahora, él cita Proverbios 19:17. Ese texto ya se lo refuté, pero se lo voy a volver a refutar. Le dije que en el original hebreo no aparece la palabra pobre, aparece la palabra flaco. El texto diría, quien se apiada del flaco, a Dios presta. Flaco se está refiriendo a flaco en sentido corporal. No aparece la palabra pobre en los escritos originales. Ahora, la misma Biblia del señor Borisotto, la Biblia católica latinoamericana, en Salmos capítulo 37, versículo 28, dice que los hijos de los malos mendigarán el pan. Ahí está más que refutado el señor Borisotto con su misma Biblia católica. Se discute si la Biblia católica latinoamericana está mal traducida o está bien traducida, no me importa. Pero eso es lo que dice su Biblia católica, señor Borisotto. Salmos 38, 28, porque los hijos de los malvados mendigarán el pan. Ahora, este texto de Mateo 25, versículo 35 al 40, ya se lo refuté. Ese texto habla de hacer obras de caridad, pero obras de caridad ¿hacia quién? Digo yo. El versículo 40 nos da la clave. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Lo que está haciendo énfasis el Señor Jesucristo es en ayudar a nuestros hermanos en la fe.
no en ayudar a un indigente, no en ayudar a un desconocido. Entonces, como Salmos capítulo 24, versículo 35 al 40, se refiere a los hermanos en la fe, este texto no le va a servir para ayudar a indigentes, porque entonces usted está cometiendo la falacia de falsa analogía y la falacia de extrapolación. Así que usted está completamente refutado. Ahora, usted dice que forastero es lo mismo que mendigo. Por favor, es lo mismo que limosnero. Por favor, vaya, búsquese un diccionario y edúquese. Forastero significa extranjero, alguien que no es nativo del lugar. Si mañana yo tomo un vuelo a Bolivia, yo puedo ser millonario, pero aunque yo sea millonario, soy forastero, porque yo no pertenezco a Bolivia, porque forastero significa algo así como inmigrante en el lenguaje arcaico. Usted está completamente refutado. Búsquese un diccionario. Me quiere refutar con Santiago 1:27. Esta es la religión verdadera, ayudar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Pues le digo, el texto aquí está hablando de huérfanos y viudas, no está hablando de limosnero. Por ende, ese texto tampoco le va a servir para ayudar limosneros. Tampoco, porque los limosneros no se mencionan ahí. Y es más, ahorita viene la guillotina. Léase ahí mismo en Santiago versículo 1:27, léaselo desde el versículo 1. El apóstol Pablo le está escribiendo eso a los hermanos de la iglesia, no se los está escribiendo a los inconversos. Lo que quiere decir que ayudar a los huérfanos y a las viudas significa ayudar a los huérfanos y a las viudas de la iglesia. Si leemos la Biblia en su contexto, desde el versículo 1. Así que ahí está más que refutado. Ahora bien, perdón, no es el versículo 1, es el versículo 19. Si lo leemos desde el versículo 19, ahí se refiere a los hermanos en la fe, a los huérfanos y las viudas, pero de los hermanos en la fe. Leamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el contexto, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y como le está escribiendo a la iglesia, el apóstol Pablo a quien manda a ayudar es a los huérfanos y a la viuda de la iglesia. Recalcando una vez más que las obras de caridad sí se deben hacer, pero como dice Mateo 25:40, se debe hacer hacia los hermanos en la fe, porque andan muchas iglesias ahí de hipócritas, regalándole comida a los limosneros, mientras que, qué sé yo, dentro de su misma comunidad, dentro de sus hermanos en la fe, algunos están pasando necesidad. Nosotros los del movimiento Milicia Metodista, Concilio Movimiento Milicia Metodista, sí hacemos obras de caridad, pero solo a los hermanos en la fe, no a los indigentes ni limosneros. Entonces creo que haya quedado claro. Todos los argumentos de Boris Soto fueron refutados punto por punto. No me hizo falta ningún argumento que refutar. Él quería un texto que dijera que no se debe ayudar a los indigentes. Ya se lo di, ya le refuté Proverbios 19:17, ya le cité lo que dice la Biblia Jerusalén en Salmos 37:28, ya le probé que Mateo 25 se refiere a los hermanos en la fe, ya le probé que forastero no es lo mismo que indigente, sino inmigrante, ya le probé que Santiago se refiere únicamente a los huérfanos y las viudas, y únicamente a los huérfanos y a las viudas de la iglesia. Entonces con esto está más que refutado. Todos sus argumentos ya los refuté punto por punto. No hay más nada que decir y sigamos adelante, moderador. En el nombre de Jesús, amén. Bien, muchas gracias, obispo, por su excelente participación. Ha dado por concluido los 10 minutos de contrarrefutación. Bien, señores, muchas gracias a todos los que están sintonizando, los que nos están viendo en
en vivo y en directo y los que nos van a ver en diferido. Siguiendo este orden cronológico, vamos a los 10 minutos que corresponderían a 10 minutos de conclusión para el señor Boris Soto. Señor Boris Soto, enciéndame su micrófono y enciéndame su cámara, por favor. Boris, enciéndame su micrófono y enciéndame su cámara. Aquí estoy. Cuando usted diga la primera palabra, corre su tiempo. Tiene 10 minutos de conclusión. En conclusión, Kid Ariel perdió el debate. Y lo perdió feo. Y con sus propias palabras. Y no solamente eso, sino que entra en contradicciones. Él dice que aquel que pasa hambres, aquel que es pobre, aquel que necesita de un auxilio, es porque verdaderamente es pecador. Es porque verdaderamente no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque los que pertenecen al cuerpo de Cristo dice que no pasan esas cosas. Escuchemos. Dentro de su misma comunidad, dentro de sus hermanos en la fe, algunos están pasando necesidad. Nosotros los del movimiento Milicia Metodista, Concilio Movimiento Milicia Metodista, sí hacemos obras de caridad, pero solo a los hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Aquí queda demostrado que toda su argumentación ha ido en contra de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque verdaderamente le está diciendo, los que son pobres son porque son pecadores. Y dice que él tiene hermanos pobres, porque son pecadores. Conclusión, él tiene hermanos pobres en su movimiento metodista, porque son pecadores. No son de Dios. Según Kid Ariel, los pobres no son de Dios. Ah, sus hermanos son pobres, lo acaba de decir. Nosotros sí te hacemos misericordia. Y a los hermanos de nuestra propia comunidad, porque hay hermanos de la propia comunidad que pasan estas cosas. No que no pasaban estas cosas, Kid. No que eran bendecidos por Dios, Kid. Tú mismo te acabas de autorrefutar, Kid Ariel. Tú mismo acabas de decir que tus propios hermanos pasan hambre, pasan, qué sé yo, todas aquellas cosas, y las acciones de misericordia, ustedes lo hacen a esos pobres, que son tus hermanos. Pero según tú, los pobres son porque son pecadores, porque son del diablo, porque están pagando un castigo que Dios les ha dado. Tus hermanos a los cuales ayudas, según tu lógica, están pagando un castigo por ser pecadores. En tu movimiento estás demostrando que hay pecadores, que verdaderamente no son santos, que verdaderamente no son elegidos, sino que son pecadores. Pecadores. Tú mismo que te acabas de cortar el cuello. No he sido yo. Vamos a seguir. Concluimos diciendo que Kid Ariel nunca presentó el versículo que yo le pedí. Que prohíba a los cristianos, que la Biblia diga está prohibido ayudar al indigente o al pobre. Eso no existe en la Biblia, simplemente está aquí, donde Kid Ariel. Entonces vamos a ver que Kid Ariel no puede sostener, esa es su premisa. ¿Qué más le puedo decir a Kid Ariel? Está refutado Kid Ariel. En conclusión, ha sido para mí un debate totalmente fácil, porque he demostrado sí con pasajes bíblicos que Dios te manda a ayudar a los hermanos, te manda a ayudar a los pobres sin distinción, a los flacos, como él mismo decía, a todos. Deuteronomio capítulo 15 versículo 7 al 8, de su propia versión. Me dice a mí que yo esté equivocado, ok, a ver si va contra sus eruditos. ¿Cómo traducen este texto? Dice, no, ahí verdaderamente dice flaco, significa flaco y no está la palabra pobre. Pero sus propios eruditos le ponen así. Si hay entre ustedes algún pobre, otra vez, si hay entre ustedes algún pobre, su propia versión de él, su propia Biblia le está diciendo y lo está traduciendo como pobre. Sus eruditos
lo traducen como pobre. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Kid Ariel o a sus eruditos? ¿A los que han compilado su Biblia o a los que han traducido su Biblia? ¿O a Kid Ariel? Dice pobre Kid Ariel, así que estás más que pacateado. Anda a refutarles a tus propios eruditos, no me digas a mí, yo estoy leyendo tu Biblia. Proverbios capítulo 14 versículo 21. El que menosprecia a su prójimo peca, pero el que se compadece de los pobres es bienaventurado. Kid Ariel, ahí está. Otra vez. El que menosprecia a su prójimo peca. Y ahora va a hablar de los pobres. Pero el que se compadece de los pobres, en tu versión, y no me digas que aquí no dice pobres, en tu versión dice, es bienaventurado. Así que nosotros como cristianos obedecemos pues las palabras de Dios. ¿A quién vamos a hacer caso? Aquí Dariel, que ni siquiera ha mencionado un solo versículo bíblico en todo el debate que diga y que prohíba a los cristianos o a los adiosados ayudar precisamente a los pobres. No ha presentado ese versículo que diga está prohibido ayudar a los limosneros. ¿Dónde está ese versículo? En cambio yo sí estoy presentando que Dios dice el que se compadece de los pobres es bienaventurado. Y la iglesia católica se compadece de los pobres. ¿Y saben por qué ellos no defienden eso? Porque sus obras de caridad son así. Y de nosotros son así. En todo el mundo, quien tiene más obras de caridad, con todos, sin ver raza, religión ni colores, nada, es la iglesia católica. Isaías capítulo 58, versículo del 6 al 7. Él me había mencionado Salmo capítulo 1. Ahora vamos a irle a ver con el Antiguo Testamento, le vamos a bailar así sabroso. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impestad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que compartáis tu pan con el hambriento y recibas en tu casa a los pobres sin hogar? Cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu propio hermano. Más que refutado. La Biblia te está increpando y te está diciendo, eso es lo que debes hacer. Compartir tu pan. ¿Con quién? A ver, leamos en tu propia versión. ¿Con quién tengo que compartir mi pan, Señor? A ver. Dice, no es más bien aquí. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa a los pobres sin hogar? ¿A los qué? Pobres. ¿Compartas tu pan con qué? Con el hambriento. Estás más que refutado aquí. En este debate has quedado sobrado. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida en que midan a otros, no está diciendo a sus hermanitos, dice a otros, se les medirá a ustedes. Acuérdate de eso, Kit. Segunda de los Corintios capítulo 9, versículo 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará, misericordiosamente. ¿Qué más? A ver, Mateo 25 ya lo dijimos, Santiago 1:27 ya lo dijimos, Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor y él le recompensa por su buena obra. En tu propia versión, el que se apiada del pobre. No, aquí no dice el que se apiada de tu hermanito calvinista nomás. No, eso es, váyase con eso, ¿no? Gálatas capítulo 6, versículo 2. 2 minutos. Gracias. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Hay que ayudarse entre todos. No hay que ser solafideístas. Hay que hacer obras. Te lo manda el Señor de caridad. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 a 8. Si hay entre ustedes algún pobre de tus hermanos en alguna de tus ciudades, aquí estaba diciendo, si hay alguno de ustedes pobre en mi comunidad, solamente en mi comunidad, vamos a refutar más todavía este versículo. No te está hablando de comunidad eclesiástica o de tu religión o de tu iglesia simplemente, no. En estos términos, Adelfo está hablando de nación,
Está hablando de gentilicio, está hablando de un lugar, de una ciudad. Y vamos a ver qué dice tu propia Biblia para refutarte. No está hablando de la misma iglesia, está hablando personas de la misma ciudad. Pueden ser de cualquier religión. ¿Qué tienes que hacerles? Ayudarles cuando te piden. Dice así: si hay entre ustedes algún pobre de tus hermanos en alguna de tus ciudades, y en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, a tu adelfo pobre. ¿A quienes se les decía adelfo también? A los que compartían una misma ciudad, a los que eran co-ciudadanos, a los que compartían una misma comunidad. Si digamos alguien nacía, era mi vecino, no tiene nada que ver conmigo en parentesco, pero nacía en mi misma ciudad, yo le llamo hermano. Así era antes. Ese es el lenguaje bíblico. ¿Te ha faltado teología bíblica? ¿Te ha faltado teología sistemática? ¿Te ha faltado teología fundamental? Y por sobre todas las cosas, teología social. Anda, estudiate teología social de la iglesia. ¡Tiempo! Gracias. Tiempo cumplido. Muy bien, amigo Boris Soto, por haber concluido. Apágame su micrófono, Boris Soto. Muchas gracias por haber concluido con sus últimos 10 minutos de conclusión. Apágame su micrófono, me escucho un eco terrible. Ahora vamos con los 10 minutos de conclusión del biblista aquí, Ariel. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo y en directo. Vamos a los últimos 10 minutos de conclusión del biblista aquí, Ariel. Pero veo que el señor Boris Soto se salió. A ver qué pasó.